A Miguel Ponce, que ya está con nosotros para charlar de todo. Semana más que complicada. Ya actualmente la Argentina tiene un vicepresidente preso detrás de las rejas, tiene un ministro como Julio De Vido preso, y todo indica que si sale bien el pseudo allanamiento, esta visita de cortesía que dio Cristina Fernández a su hogar, a sus distintos hogares, podría ser que si se levanta la situación de los fueros de Cristina también estuviera al borde de estar casi, te diría, a metros de Seiza. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Una alegría estar de nuevo con ustedes. Igualmente, sí, salvando las diferencias con Brasil, sí, no existe ninguna posibilidad, por las características del manejo de la justicia argentina, sí, y los procedimientos, de que Cristina no sea candidata. Es decir, los tiempos le dan como para apelar, llegar a la corte, etcétera, y mientras tanto, lógicamente, avanza el reloj, y no existe la menor posibilidad de que, en caso de que resuelva ser candidata, esto pueda llegar a ser detenido, ¿eh? Claro. Tal como viene todo. Igual, digamos... Digo, tenemos una segunda Lula, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Pues desde ya, y esto va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, de parar en momentos en los cuales lógicamente se vende como que hay una situación en toda América Latina, y que es un tema, vos viste lo que fue el eje argumental de ella en el Senado, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, para nosotros, digo, para los que estamos en el ambiente empresario, es un momento histórico, sí, ¿no? Ya lo comentábamos la semana pasada, cuando decíamos que la situación de las empresas de primera línea comprometidas en este tema tiene que hacernos mirar con mucho cuidado las esquirlas y los efectos en relación a esta situación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, me parece que si nosotros miramos el tema de el Lavallato, que estuvo hace 4 años, ¿no es cierto?, que empezó, y sin embargo se ha llevado ya puestos 150.000 puestos de trabajo, hay que terminar de definir en la Argentina un criterio en relación a qué va a pasar con las empresas, qué va a pasar con los trabajadores y qué va a pasar con los empresarios que están comprometidos. Es decir, ¿se va a separar empresa de empresario o acá está en peligro, ¿no es cierto?, la situación de la propia existencia de las empresas? Es obvio de que todavía no está ni siquiera resuelto si las empresas que ya están participando en licitaciones, ¿no es cierto?, con el Estado y en la obra pública actual, si siguen o no. Todavía eso no está resuelto. Al margen de que, como hablábamos la vez pasada, está en peligro el tema de los PPP, sí, claro, está en peligro todo el tema de los, digamos, el programa de obra pública. Yo quiero ver, por ejemplo, qué cosas van a poner en el presupuesto, qué obras públicas van a poner en el presupuesto, y esto es independientemente de los condicionamientos que el propio Fondo Monetario Internacional ha puesto para las nuevas obras. Me parece que en el presupuesto tiene que estar contemplado la continuidad de las obras ya comprometidas, donde están participando empresas que han sido señaladas como participantes, algunas de las cuales ya han reconocido, ¿no es cierto?, porque, digámoslo también, esto se ha abierto una caja de Pandora donde recién estamos viendo, tal vez, dicen algunos, la punta del iceberg, ¿no? Wow. Es muy difícil, de verdad, el contexto. Hoy temprano lo hablábamos. Sí. Digo, estamos al borde de empresas que van a presentar quiebra en los próximos 2 meses, van a ser varias, financieras que van a dejar un tendal, un tendal. Hay ya temor por el tema de las aseguradoras. Sí, claro. ¿Qué pasa con ese tema allí? En momentos, además, en los cuales la complicación económica que vive este momento, ¿no es cierto?, de Argentina, no es un tema menor. Se acaba de ir la misión del fondo, ¿no es cierto?, como lo analizábamos el fin de semana pasada, llevándose, yo diría, los peores números.
el agravamiento de la situación económica hace que uno tenga que mirar con mucho cuidado cómo va a evolucionar. Y aquí vienen las miradas, ¿no es cierto?, en relación a las expectativas. Hay quien dice, el gobierno dice, señores, en el último trimestre esto va a rebotar necesariamente. Yo ya me he cansado de decir que ojalá esto ocurra, pero el gran problema es que ya la mayoría de estas cosas ya no dependen de nosotros. Hay un contexto internacional tan cambiante, donde de pronto los que estaban peleados aparecen arreglando, donde de pronto la soja que iba a venderle el Mercosur a Unión Europea ya no se la vende porque Unión Europea se la compra a Estados Unidos. Es decir, hay modificaciones en el ambiente internacional que no las puede manejar el propio gobierno. Por lo tanto, yo sería muy cauto en dar pronósticos de cuándo se va a salir de la recesión, de cuál va a ser el valor inflacionario a fin de año, de cuál va a ser el valor de la moneda, porque muchísimas de las variables internacionales obviamente no se pueden manejar desde acá. Y tenemos mucha experiencia de haber tirado pronósticos que han fallado en su gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces yo sería muy prudente en eso, y la verdad es que hay mucha preocupación en el ambiente. Si yo tengo que hablar con los sectores que trabajo, en la mayoría de los sectores, como muchos de ellos yo había aconsejado que estoquearan en la etapa previa a abril, desde que se entró al fondo en adelante prácticamente no hay pedidos, y entonces lo que está ocurriendo es, primero liquidan stock, y luego, como el pass-through no puede ser trasladado íntegramente porque el mercado no te acepta un aumento de precios, o sea, si lo trasladas no vendes, claro. ¿Qué hacen? Empiezan el achicamiento. Y el achicamiento hoy es achicamiento de personal directamente. Bueno, esta situación de crisis, ¿no es cierto?, social, que nosotros avisoramos y adelantamos la misma noche que se conoció públicamente que se ingresaba al fondo, ya adquiere las características de lo que estamos conociendo, digo, ¿no? Hasta los brotes verdes que teníamos en su momento y sobre los que estaban cifradas tantas esperanzas, como es la situación de las automotrices, bueno, han generado que hoy estemos hablando de 1.500 trabajadores suspendidos en General Motors, que están levantándose turnos en varias de las terminales automotrices. Yo cuento el indicador de que los autopartistas, que muchos de los cuales atiendo yo, no están haciendo pedidos. Qué difícil que se nos hace permanentemente vivir, ¿no? Permanentemente teníamos que hasta pedir disculpas, porque todo el tiempo son pálidas. Sí, y yo insisto, yo vengo de estar en un encuentro ahora, hace 48 horas, muy interesante, donde se trató el impacto sobre la economía real y sobre la sociedad de esto, es decir, cómo se han avanzado las desigualdades, cómo esto se refleja en indicadores de salud, es decir, toda una jornada en el Senado de la Nación, que organizó la comisión que me toca coordinar en la Convención Nacional del Radicalismo, pero con gente no solo radical, sino mucha gente extrapartidaria. Y sin embargo, pese a todo esto que vos bien decís de las pálidas cotidianas, pensá que me tocaba hablar a mí el día que se acababa de conocer las cifras de comercio exterior que indicaban que estamos un 75% más en rojo de lo que estábamos a esta altura el año pasado. O sea, situación muy difícil, donde el riesgo país andaba cercano a los 700, ahora el viernes fue superado este valor, donde todavía el dólar no había tenido la corrida que tuvo ayer viernes, ¿no es cierto? Y sin embargo, con ese panorama, que por supuesto es preocupante para todos, vos notás que hay un optimismo en el largo plazo que es muy interesante, y que yo creo que justamente lo cambiante de la situación y lo cambiante que está teniendo, lo cambiante me refiero a la situación internacional, nos da la posibilidad de oportunidades. Ahora, esas oportunidades lo que no pueden ser es desperdiciadas con medidas que atentan precisamente con la direccionalidad de hacia dónde debiera empujarse hoy la rueda virtuosa,
¿Qué quiero decir? No puede ser que estemos necesitando exportar cada vez más, que nos llenemos la boca de la necesidad de la revolución exportadora y pongamos medidas como la quita del reintegro a las exportaciones, ¿no es cierto?, que afecta a quién principalmente, no a la gran empresa, afecta a la pequeña y mediana empresa de las economías regionales. Entonces, esta situación es lo que a veces a uno lo hace bajar un poco a veces el ánimo, pero insisto, lo que yo logré visualizar allí es que pese a todos estos indicadores, en el largo plazo hay una mirada todavía optimista. Por más que, vuelvo a insistirte, los números hagan que solamente 3 países en el último tiempo y este año no suban su PBI, que vamos a hacer nosotros, Brasil y algún país centroamericano, y el resto del continente siga subiendo. Se supone que hay una expectativa de que si nos manejamos en términos regionales y tratamos de aprovechar haciendo los deberes que hay que hacer en el corto plazo, podríamos llegar a aprovechar esta situación cambiante a nivel internacional para mejorar nuestra producción, para colocar nuestros productos, para avanzar en esa integración inteligente al mundo que todos reclamamos, ¿no? Es tremendo, la verdad que sí. Hoy nosotros tenemos una encuesta del día. A ver. Te la voy a hacer tal cual como se la hacemos a los oyentes. Hoy un programa de verdad muy escuchado. Gracias de verdad a todos los oyentes que están. ¿Qué te preocupa más, el dólar o Cristina Fernández de Kirchner? Con el dólar yo te pongo la economía. Sí. Yo creo que el tema económico. Sí, el tema económico. Dólar también. Bueno, hay un... ¿Cómo viene la encuesta? Bueno, justamente, el parcial viene ganando el dólar. Claro. Cuando cerremos vamos a dar el número final, pero sorprendentemente, digo, hay gente que le preocupa el estado de Cristina Fernández. Pero por supuesto, a ver, sorprendentemente. Insisto, ayer al mediodía me tocó asistir, como todos los años, esta vez un día antes, a la celebración del Día de la Independencia de Uruguay. Sí. Entonces ayer en la embajada estaba la cúpula, la cúpula yo diría política diplomática del país, porque los empresarios sorprendentemente no aparecieron. Yo creo que los empresarios de primera línea están intentando precisamente no encontrarse con periodismo o no encontrarse en lugares públicos donde puedan ser, diríamos, puestos en situaciones incómodas. Me llamó mucho la atención porque siempre está una primera línea empresarial. ¿De qué se hablaba? Yo diría, todo el mundo coincidía en que es un momento muy particular. Vos pensás que estábamos en la Embajada de Uruguay, donde se está esperando qué va a hacer Uruguay con las investigaciones, ¿no es cierto?, pendientes en relación al dinero que se ha llevado allá. Algunos dicen para quedar allá en inversiones, otros dicen simplemente como aprovechando el particular sistema financiero uruguayo, hacer un touch ahí y pasar a otros paraísos, ¿no? Con ganancias, ¿no es cierto?, de algún puntito para los bancos uruguayos. Entonces, la pregunta era justamente esta. Todo el mundo hablaba del tema de Cristina. Todo el mundo hablaba de la famosa lancha o barquito que salía desde algún lugar del Tigre y llegaba a Carmelo sin pasar por aduana ni aquí ni allá. Cientos de viajes, ¿no es cierto? Bueno, y qué cosa se trasladaba allí, y si Uruguay iba a avanzar en eso. Ahora, automáticamente después, lo primero decía es, bueno, está bien, todo esto, pero el gobierno va a controlar esta situación, porque claro, mientras estábamos ahí, cada 5, 10, 15 minutos alguien te contaba el alza que estaba teniendo el dólar a esa hora. Claro. Entonces, esto es lo que termina finalmente siendo el elemento central. Y acá, los que a mí me preocupa algunos muchachos protagonistas de la grieta, ¿no es cierto?, que dicen, no, largan todo lo de Cristina para tapar lo económico. Sí. No se tapa con eso. Algunos dicen, lo de los cuadernos ya no importan. Si hay un empresario que dice, yo la puse, y hay otro que dice, yo la recibí, ya no necesitas los cuadernos. Sí, claro, totalmente. Si es falso, no es falso, si son fotocopias, es todo un tema menor eso. Sí creo que, lógicamente, el espacio de los medios se llena con lo que más vende.
Y obviamente esta situación escandalosa, inédita, con empresarios desfilando, con arrepentidos todos los días, etcétera, 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 lógicamente tiene que ocupar un espacio. Negarse y pensar que hay una campaña para tapar la situación, como si cuando vos estás en el supermercado y tenés que ir a pagar, dijeras, no, pero Cristina está comprometida, bueno, tenés que pagar. Cuando te llega la factura de luz y de gas, tenés que pagar. No vas a pagar contando historias de corrupción. Sí, bueno, claro. Entonces, me parece que hay una mirada intencionada cuando se dice que se largan estos temas o se alientan estos temas o se difunden más estos temas pretendiendo parar o diríamos eclipsar una situación económica que es absolutamente ineclipsable. Son dos cosas que van por andariveles distintos. Lo que sí es notorio que esto que ustedes han hecho como encuesta también lo han hecho en el Gran Buenos Aires. Y en el Gran Buenos Aires da que, por supuesto, por abrumadora mayoría, la gente está preocupada por su situación económica. Sí. Y obviamente, si nosotros nos vamos acercando a lugares donde además hay conflicto social, donde los chicos en la universidad están a punto de hacer una gran movilización, continuando las de este tiempo, ¿no es cierto?, donde aparecen ya problemas de restricciones presupuestarias que abarcan cada vez más amplias capas sociales, es obvio de que la situación de que ustedes le ponen título dólar y que yo le pondría dólar y economía es absolutamente hegemónica. Miguel, te saco del tema Por favor. Y sé que el martes a las 14 en tu programa habitual de aquí sí, de 10:10 recibiste a Ricardo Alfonsín. Ah, sí, claro, sí. Y seguramente tenés información o por lo menos algún parecer sobre... A ver, salió Eduardo Duhalde, el expresidente, diciendo que tiene la fórmula y especuló o habló, intentó... Labaña Alfonsín. Exactamente, Labaña Alfonsín. Primero, sí. Te desmiento totalmente porque lo hizo el mismo Duhalde, que okay. 24 horas después apareció avalando la fórmula encabezada por Urtubey. Bueno, porque estaba, claro, con la foto. Se sacó foto él, Chiche y Urtubey, y en Salta, diciendo explícitamente que él quería que el candidato fuera. Bueno, con lo cual, que haya la reunión, obviamente, Labaña, Alfonsín Solá, Alfonsín Duhalde, existe. ¿Por qué? Porque Ricardo tiene la lectura siguiente. Hay que hablar con todos, la grieta tenemos que empezar a cerrarla con actos, con hechos, tenemos que empezar a buscar urgente comunes denominadores, porque hay una preocupación muy grande de que, primero, se manifestó, ¿no es cierto?, en esa grieta que se dio con el tema de la votación del aborto, que algunos dicen ayudó a avanzar más en los desencuentros. Yo creo que es otra, es distinta la grieta que mira Ricardo de la grieta que se manifestó en la votación. Sí pienso que ayer, cuando los legisladores, todos los legisladores de los dos bloques de Cambiemos, digo, de las dos cámaras, ¿no?, Senado, hicieron más o menos lo mismo que de una u otra manera Alfonsín hizo con el tema de estas reuniones. Tratar de hacer ver al presidente de que hay que lograr un acuerdo lo antes posible. Ese acuerdo para algunos es simplemente el presupuesto. Para otros, como Alfonsín y como Negri lo expresó ayer en la reunión en Olivos, es bastante más amplio. Es un acuerdo que pasa por la gobernabilidad, donde obviamente el presupuesto forma parte de esa gobernabilidad, pero quedarnos solo en una negociación para un presupuesto de cara a satisfacer más que nada la expectativa que hay frente al Fondo Monetario Internacional, me parece que es minimizar la situación. Yo me siento más interpretado por esto de hablar con todos y buscar un acuerdo grande, un acuerdo de gobernabilidad que tranquilice los ánimos sociales por un lado y que nos ayude precisamente a empezar a encontrar denominadores comunes de cara a que la futura campaña electoral ya inminente no sea una carnicería, ¿no?
Lo dijo Miguel Ponce, como siempre. Nada, agradecerte, Miguel, hoy completo. No quería dejar de pasar lo que había pasado aquí en la radio, en tu programa, me parecía interesante. Y también darle lógica y vuelta a esta situación. No, y me parece importante que haya tirado esta encuesta. Quiero decirte que están compitiendo con Marcelo Bonelli, que ha tirado una encuesta igual esta mañana. Parecida, muy parecida. Mirá vos. Bueno. Sí. Y no me extrañaría que los números den distinto ahí. Por el medio. Sí, claro. No me extrañaría. Los oyentes de ese medio tienen una mirada más vinculada a lo mejor a la alternativa más política, ¿no? Sí. Acá igual llegaron ya mensajes que somos el programa más macrista de la radio. No. Sí, bueno, pero tenemos compañeros de equipo que tienen un programa mucho más kirchnerista que nosotros. Pero entonces no saldría de la lógica la encuesta como está saliendo. Bueno, hoy al macrismo le convendría que se hablara más lógicamente de Cristina. Totalmente de acuerdo, totalmente. Lo que noto que no me has metido en un tema que es preocupante para nosotros esta semana particularmente, que es el tema Conmebol. Sí, pero ya está, ustedes se van. Sí, tal como viene. Hoy escuché que a la 1 de la mañana, creo, hubo una resolución de Racing diciendo que va directo a la FIFA. Sí, va a la FIFA. Hay antecedentes ahí, aprovechando los especialistas tan respetados que tenemos en la mesa. Se nos fue el especialista ahora. Sí, pero hay antecedentes de haber salteado, pasar a una instancia así directo, ir a la FIFA. Yo no me acuerdo, pero puede ser. Todavía no, hoy lo charlamos muy temprano, la verdad es que no. Pero es tan engorroso, digamos, lo que podría pasar si no se saca a River para Conmebol, ¿no? Sí. Me parece que ustedes la van a pasar mal. Sí, no me extrañaría. Para cerrar, ¿no? Sí. Como diría en otras circunstancias, esto con Julio no pasaba. No, jamás. Es tremendo que digamos eso, ¿no? Es tremendo que digamos eso. Sí. Bueno, ustedes los que están ahí son chicos, pero en la época que Perón estaba en el exilio, decía, nos extrañan, pero no es porque éramos buenos, sino porque todo lo que vino después es peor. En el caso de la AFA creo que está patente esta situación, ¿no? Lo que ha venido después de don Julio es peor, aquello era malo, pero esto que ha venido es una cosa casi patética, ¿no? Tremendo. Miguel, gracias por todo, como siempre. Todo buen fin de semana y nos seguimos reencontrando semana a semana. Dale, un abrazo grande. Hasta luego.